Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 29. 9 de abril de 1942, Hogwarts. Tom se reclinó contra su silla y observó con gran satisfacción cómo el escudo de Nott se hacía añicos bajo la avalancha de hechizos. El chico de cuarto año de Slytherin se vio obligado a adoptar una postura puramente defensiva. Nott esquivó los primeros 3 hechizos mientras intentaba restaurar sus escudos. No tendría esa oportunidad. Antiean Mingus. Un hechizo de color púrpura brillante atrapó al niño en su muslo izquierdo. Instantáneamente cayó al suelo mientras perdía toda la sensibilidad en sus piernas. Nott extendió las manos en un vano esfuerzo por recuperarse antes de caer al suelo del duelo. El joven mago no se dio cuenta de que su varita había sido convocada hasta que ya estaba tirado en el suelo y quiso neutralizar la maldición. Al darse cuenta de que era inútil, Nott señaló su rendición. El instructor de duelo se acercó con una pequeña sonrisa en su rostro. Silenciosamente eliminó el maleficio con solo un gesto de su varita. Bien hecho, señor Nott. Sus defensas están mejorando. Ayudó al niño a levantarse y luego se volvió hacia el otro lado de la colchoneta. Una victoria de lo más impresionante, señora Parkinson. Usar un encantamiento entumecedor en un duelo es una idea interesante. Sin embargo, si el señor Nott hubiera podido levantar incluso el escudo más básico, habría sido bloqueado. Sí, profesor Evans, reconoció la bruja. O podría haberlo golpeado en la cabeza y tampoco haber tenido ningún efecto. Tom recurrió a su entrenamiento en oclumancia para evitar reírse por el comentario de Laura. Nott parecía desgarrado mientras la ira, la vergüenza y la culpa parecían luchar en su rostro. Al ver a su mejor amigo, Tom tuvo que esforzarse más para contener la risa. Desafortunadamente para Nott, nadie más en la clase estaba recibiendo entrenamiento en el arte de la mente. Los de cuarto año de Slytherin y Ravenclaw sentados alrededor del área de duelo no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su diversión por el espectáculo que ocurrió ante ellos. Con solo una leve sonrisa para indicar su diversión, James despidió a la clase por la tarde. Nott aceptó su varita de manos de su maestro y regresó a su asiento para recoger sus libros. Tom lo vio arrojar su libro, pluma y pergaminos en la bolsa. Tom pudo ver que su amigo quería explotar, pero se negó a hacerlo en ningún tipo de lugar público. Hubiera sido una mejor idea haber recordado su cumpleaños. Romeo Nott hizo una pausa en su enojo para mirar a Tom. ¿Quién? Luego rechazó su pregunta con un gesto. Otra de tus referencias muggles otra vez. Sí, sé que debería haber recordado su cumpleaños. Pero tuve un examen de runas antiguas ese día y tuvimos práctica de Quidditch. Han pasado 2 semanas. ¿Pensarías que lo superaría? ¿Has pensado en disculparte? Lo hice. Estuviste allí en el desayuno. Tom resopló. Amigo, solo le dijiste lo siento, ayer estuve muy ocupado. No te disculpaste, le diste excusas. Gracias por el consejo del gran romántico. Me di cuenta de que tienes un problema para encadenar 2 oraciones coherentes alrededor de Mary. Shuran parece distraerte un poco también. Preocúpate por tu propia vida amorosa y mantente fuera de la mía. Tom vio a su amigo alejarse con una mirada de desconcierto en su rostro. Nunca había sabido que no te explotara de esa manera. Normalmente, su compañero Slytherin trabajaba para mantener el ideal de Slytherin de proyectar un control frío y superioridad. Ahora parecía estar explotando como un Gryffindor. La discusión sobre el cumpleaños de Laura fue solo la última de las riñas de los amantes. La familia Nott era muy tradicional y hacía cumplir los roles tradicionales. Laura, sin embargo, quería seguir estudiando para ser senadora después de dejar Hogwarts. Entre el círculo de sangre pura de Nott, incluidos los de Parkinson, la esposa debe quedarse en casa y concentrarse en criar y educar a los niños. Sarah Evans, de soltera Underhill, procedía de un nivel inferior de la sociedad sangre pura. Como bruja sangre pura que trabaja fuera de casa y estaba casada con un mestizo, sin importar cuán rico y conectado, Sarah era vista un poco por encima de la familia Weasley en los estratos sociales. La pérdida de posición a la vista de la vieja guardia sangre pura no molestaba a Laura más de lo que molestaba a Sarah. Nott, sin embargo, temía la reacción de su familia si Laura continuaba con su esfuerzo.
Tom pensó que ambos estaban siendo tontos. Ambos tenían solo 15 años. Actuaron como si se fueran a casar. Ah, amor juvenil. Tom se volvió hacia su profesor. ¿Estuviste mejor? ¿En cuarto año? No. Las chicas me asustaban muchísimo. Estaba demasiado ocupado con el torneo de los tres magos y enfurruñado por lo injusta que era la vida como para notar realmente a las brujas a mi alrededor. Eso no comenzó hasta mi quinto año. James hizo una pausa por un momento pensando en su desastrosa cita con Cho Chang. Era una tontería con todo el asunto de las citas. Podía manejar a magos tenebrosos, no a las brujas adolescentes. Tom consideró a su padre. James Evans normalmente no hablaba abiertamente sobre sus experiencias en el futuro, excepto por sus peleas con Voldemort y Quidditch. ¿Qué hay de la chica de la que estabas enamorado cuando peleaste con Voldemort? James sonrió sin mirar realmente a su hijo. Habría muerto por ella. Si ella hubiera vivido, supongo que nos hubiéramos casado. Me imagino que habría sido muy diferente estar casado con Hindley. Mucho más fuerte. Tu mamá me mantiene con los pies en la tierra. ¿Cómo estás, papá? James sonrió. Desde que bebieron la poción, Sarah y Tom habían sido muy cuidadosos con él. Estoy bien, Tom. Mi magia todavía está conmigo por ahora. Tengo otros 2 o 4 años antes de que ese maldito giratiempo se active y se lleve mi magia con él. El mago mayor se encogió de hombros. Eso significa que tengo un par de años para que te entrenes para proteger a la familia cuando no pueda. Tom pareció un poco nervioso ante esa idea. Papá, no puedo pelear como tú, Tom. Si alguien sabe de lo que eres capaz, soy yo. Recuerda, luchar contra Voldemort y todo eso, pero dijiste que usó todo tipo de rituales oscuros para aumentar su poder. James asintió. Lo hizo, pero la mayoría de ellos estaban dirigidos a lograr su inmortalidad. Él era más poderoso que yo cuando peleábamos en términos de magia pura. Entonces, si él era más poderoso que tú, y no planeo usar esos rituales, ¿cómo se supone que voy a reemplazarte? Un ceño fruncido respondió a esa pregunta. Nadie te está pidiendo que me reemplaces. Después de todo, todavía estaré cerca. Vencí a Voldemort debido al entrenamiento constante y su arrogancia. También tengo una gran reserva de magia que se desencadena emocionalmente. La ira por la muerte de Ginny permitió que enviara a ese bastardo al infierno. Tom, eres mucho mejor que yo entendiendo la teoría detrás de la magia. Tuve que usar a Hermione para ese tipo de cosas. Soy muy bueno en el uso práctico de la magia para la lucha, pero la arimancia y las runas hacen que me duela la cabeza. Creo que actualmente tienes en ambas clases. Incluso sin los rituales, serás el mago británico más poderoso que saldrá de Hogwarts desde Dumbledore. Sé que harás grandes cosas con tu vida. Tom suspiró. Está bien, papá. Pero me estás dando un caldero grande para llenar. James simplemente se rió. Un par de minutos después, los dos hombres de Evans salieron juntos del salón de duelo. Mientras salían, Tom preguntó. Entonces, ¿alguna magia que pueda usar para ayudar a Nott? James resopló. Algunas cosas ni siquiera la magia pueden ayudar. 11 de abril de 1942. La sala común de Slytherin había cambiado mucho en los últimos 3 años. No era tanto la decoración ni nada físico. Gran parte del mobiliario permaneció igual. La diferencia radicaba en la atmósfera de la habitación. Ahora se podían escuchar risas amistosas aquí. La habitación parecía más luminosa de alguna manera indescriptible. La fuente hace cambio se reunió en su lugar tradicional en la sala común. La mayoría de los de cuarto año de Slytherin se sentaron reunidos alrededor de la mesa trabajando en sus diversas asignaciones. Los únicos de cuarto año de Slytherin ausentes fueron Antonin Dolohov y Scullion Mulciber. Una buena parte de los años más jóvenes se sentó en su área inmediata. Los estudiantes mayores de Slytherin generalmente ignoraban a los estudiantes más jóvenes. Los años quinto y séptimo se estaban preparando para los timos y los éxtasis. Los estudiantes de sexto año no tenían exámenes importantes, pero la mayoría todavía tenía varios exámenes de fin de año en sus clases de éxtasis. La casa Slytherin era una casa dividida. La casa tradicionalmente prosperó aterrorizando a los estudiantes más jóvenes. Esto se hizo para endurecerlos. Los estudiantes mayores esperaban con ansias destruir a los estudiantes jóvenes. Dado que sus torturadores estaban fuera de su alcance, los estudiantes más jóvenes tendrían que ser suficientes. Pero Tom cambió esa dinámica. Al reunir a la mayoría de los estudiantes de cuarto año a su alrededor, y luego a los años más jóvenes, Tom creó un bloqueo de poder que los estudiantes mayores no estaban dispuestos a cruzar.
Tom impidió a los estudiantes mayores sus formas de intimidar. Fue un caso clásico de cantidad sobre calidad. Más de la mitad de los estudiantes de Slytherin se alinearon detrás de Tom. Incluso algunos de los estudiantes de quinto y sexto año apoyaron su esfuerzo. Esto no quiere decir que la vida en la casa Slytherin se haya vuelto ligera y aireada. En esencia, la mayoría de los Slytherin carecen de la lealtad básica que uno vería en un Hufflepuff. La mayoría de los estudiantes realmente vieron unirse a Tom como alinearse con un poderoso mago que podría protegerlos y ayudarlos a salir adelante en el futuro. Tom estaba de acuerdo con eso siempre y cuando lo ayudara en su objetivo a largo plazo de redimir el nombre de Slytherin. Tom se sentó a la mesa trabajando en su ensayo de transformaciones para Dumbledore. El profesor requirió un ensayo de 3 pergaminos sobre los peligros de usar conjuros en oposición a la transfiguración normal para el uso diario. Con una floritura final, Tom completó la tarea. ¿Has terminado tu tarea de pociones, Tom?, preguntó Mary. Seguro. Aquí está. Terminé todas mis asignaciones. Tom le entregó a Mary el pergamino solicitado. Nod levantó la vista de donde estaba trabajando al otro lado de la mesa. ¿Quieres caminar hasta las cocinas para comer algo, Tom? Me vendría bien el descanso. Era la primera vez desde la clase de duelo que Nod hablaba directamente con Tom. Claro, me vendría bien un poco de estiramiento de piernas. Los otros Slytherin en la mesa intercambiaron miradas, pero nadie comentó mientras los dos amigos salían de la mazmorra. Una vez pasado el portal, Nod puso su mano sobre el hombro de Tom. Quería disculparme por ser un gran idiota durante la última semana. Tom sonrió. Entiendo. Tu cerebro se convirtió en papilla alrededor de Laura. Nod gimió. No es solo eso. Tom no dijo nada. Esperó pacientemente mientras la pareja caminaba hacia las cocinas. Después de 2 minutos de silencio, su paciencia se vio recompensada. Durante las vacaciones, Laura y sus padres vinieron a mi casa. Nuestros padres se conocen desde hace años. Fue agradable. Pero luego recibí una lechuza de mi papá hace 2 semanas. Al parecer, nuestros padres ya han planeado un partido y estamos hablando de la alianza de nuestras 2 casas antiguas y nobles. Según la carta, nuestras madres ya han comenzado a hablar sobre los planes de boda. Tom se detuvo en estado de shock por los comentarios de su amigo. ¿Estás diciendo que tus padres están arreglando tu matrimonio? Tienes 15 por el amor de Merlín. Cuéntamelo, gruñó Nod. Papá dice que me ayudará a avanzar dentro del ministerio después de la escuela. El señor Parkinson es dueño de una gran parte de la red inalámbrica mágica. También le gustan los ingredientes de las pociones, pero la WWN es lo más importante, así que solo te gusta Laura por el acceso a WWN que ella podría darte. Tom preguntó con cuidado. No. Ese es el objetivo de mi padre, no el mío. Me gusta mucho, pero tampoco quiero preocuparme porque me lo prometan a alguien. Tom negó con la cabeza. Me falta algo aquí. ¿No puedes decirles que esperen un poco o simplemente decir que no? Es la tradición de los sangre pura. Ya no muchos la usan excepto los pura sangre de noble cuna, pero sigue existiendo una tradición más fuerte para no ir en contra de los deseos expresos del patriarca de la familia. Mientras entraban a las cocinas, Tom preguntó. ¿Has hablado con Laura sobre esto? Oh, eso sería genial. No te espetó. Hola Laura, me gustas mucho, pero no quiero casarme contigo ni usarte para acceder a WWN. Estoy seguro de que eso iría muy bien. Bueno, comienza con la última parte y sigue desde allí. Así que estás ignorando a Laura porque te avergüenza que tus padres te estén obligando a tener una relación que querías de todos modos. Laura piensa que solo quieres sus conexiones y también está enojada porque la estás ignorando. Lo que al ignorarla solo le confirma que solo la quieres por sus conexiones. Buen trabajo, amigo. Tom se apartó de su amigo volcánico para mirar al elfo doméstico que apareció frente a él. Hola, tuve aquí. Saludos, maestro Evans, ¿vamos a hacer más bromas? Nos estamos aburriendo esperando algunos líos. Todos los estudiantes estarán estudiando. Tom se rió. Ahora no. ¿Podrías preparar un par de bandejas de bocadillos y llevarlos a nuestra sala común? Pasaré más tarde para discutir algunas ideas que tengo. Tueaki asintió felizmente. Podemos estar haciendo eso. En un abrir y cerrar de ojos, Tueaki desapareció para cumplir con la solicitud. Es un elfo útil, comentó Nod mientras trataba de controlar su enojo con su amigo. Es cierto, asintió Tom. Mientras Nod miraba a los elfos, Tom sacó su varita. Estupefi. Nod se desplomó sin huesos en el suelo.
3 minutos después, Tom estaba silbando para sí mismo mientras regresaba a la sala común de Slytherin. El cuerpo inconsciente de Nott flotaba detrás de él. Señor Evans, ¿qué está haciendo con el señor Nott? Tom se volvió hacia su profesor de transformaciones con una sonrisa feliz. Hola, profesor. Solo estoy tratando de darle un poco de sentido común a mi amigo HM. Me parece un poco indispuesto en este momento. Es solo temporal, profesor, le aseguró Tom. El profesor Dumbledore sacó una pequeña lata de su bata. ¿Gota de limón? Tom aceptó uno. Entonces el profesor preguntó, ¿puedo preguntar qué planeaba hacer? El plan básico es aturdir a la pareja, tomar sus varitas y dejarlas en un armario de escobas hasta que se besen y se reconcilien. Encantaré la puerta para que permanezca cerrada hasta que hablen. Los ojos de Dumbledore brillaban divertidos. ¿Puedo preguntar por qué está tomando una acción tan drástica, señor Evans? Solo nos quedan unas pocas semanas del trimestre, explicó Tom. Si esto se prolonga durante las vacaciones, será hasta que la escuela comience de nuevo en septiembre. El resto de nosotros tendríamos que escuchar a estos dos gemir el uno del otro. De esta manera se reconciliarán o se matarán. Con suerte lo primero, comentó Dumbledore con seca diversión. Continúe, señor Evans. Gracias, señor. Los Slytherin estaban disfrutando de las entregas de Tueaki cuando Tom regresó a la mazmorra. Ni Tom ni el cuerpo flotante de Nott fueron notados mientras entraban a la sala común. Estupefi. Thomas Evans, ¿qué crees que estás haciendo? Mary gritó mientras Laura se desplomaba al suelo. Tom se encogió de hombros. ¿Quitando la angustia del verano? Con un hechizo murmurado, Tom convocó a ambas varitas. Luego hizo flotar los cuerpos de ambos en un armario conveniente en el laboratorio de pociones de Slytherin. La mayoría de la casa lo siguió, incluso los estudiantes mayores. Aquello pareció un divertido descanso para estudiar. Una vez que sus cuerpos estuvieron colocados en posiciones agradables y comprometedoras, Tom le pidió a Mary que colocara un par de sándwiches y una jarra de jugo de calabaza en el armario con ellos. Tom garabateó una nota y la dejó con la comida. Shurana encantó el pomo de la puerta para que brillara, para que tuvieran algo de luz. 2 enervates rápidos y la puerta se cerró. Toda la casa Slytherin esperó durante un minuto de silencio y luego pudieron escuchar gritos y golpes en la puerta provenientes del armario. Tom lanzó un encantamiento silenciador en la puerta. Tom se volvió hacia los Slytherin reunidos. Ahora son las 3 del sábado. Un galeón por apuesta. ¿Cuánto tiempo estarán allí? Los estudiantes comenzaron a reír y a gritar las horas y las fechas del joven Pangloor. 12 de abril de 1942. Tom miró hacia el lago mientras se apoyaba en un árbol. El mirador proporcionaba una gran vista del lago y del bosque prohibido más allá. Tom disfrutó del tiempo a solas para simplemente relajarse. ¿Te estás escondiendo? Tom se volvió hacia la fuente de la dulce y agradable voz. Todavía no, aún no han salido del armario. Eso me hace sospechar un poco. Han pasado casi 24 horas. Bueno, nadie está muerto. La puerta está encantada de abrirse si alguno de ellos está gravemente herido. Entonces, o están siendo realmente tercos o alguna otra cosa. Personalmente, sospecho que se están besando mucho. Andrea se sentó en el suelo junto a Tom con una risita. Creo que tienes razón. Me alegro de que hayas hecho esto. Laura me invitó a pasar el verano en su casa. Creo que será más fácil vivir con una Laura enamorada que con el corazón roto. Tom sonrió a la chica Bella. Yo tenía la misma preocupación con Nott. Entonces, ¿cuándo vas a invitar finalmente a salir a Mary? Tom maldijo al sentir que su rostro se sonrojaba. ¿Qué quieres decir? La bruja francesa se rió. Tom, soy medio Bella, ¿recuerdas? Los únicos chicos por aquí que no hacen el ridículo por mí son los enamorados, y tú. Desde que llegué aquí, mis poderes no han tenido ningún efecto en ti. Es bastante agradable tener un amigo cuyo cerebro no se vuelve una papilla a mi alrededor. ¿Entonces crees que eso significa que estoy enamorado? Tom se rió. Quizás no quieras admitirlo a ti mismo, hizo un puchero Andrea. Siempre estás con Mary y he visto cómo te mira. Shurana también te ve, pero se parece más a mi gato cuando acecha a un gnomo de jardín. Tom resopló ante la imagen de un Tom del tamaño de un gnomo huyendo de un gato con cara de Shurana. Sonaba como una de las caricaturas muggles de los cines. Andrea se echó a reír cuando Tom compartió la imagen con ella. ¿Y a quién persigue la diosa de la casa de Fay? Bueno, no me interesan mucho los niños pequeños, respondió con tono altivo.
Uno de los profesores puede ser aceptable, pero ha demostrado ser el más resistente a mis encantos. Es una lástima, ya que tenía los ojos verdes más asombrosos hoy, eso está mal. Tom trató de actuar indignado cuando Andrea se echó a reír. Ese es mi padre de quien estás hablando. Tal vez sean solo los ojos, se rió Andrea. Michael y Ron son los niños más lindos y también tienen ojos. Tom simplemente bajó la cabeza y se rió de los comentarios de la bruja. Después de un rato, los dos simplemente se sentaron en un cómodo silencio. Desafortunadamente, su momento de paz y diversión no estaba destinado a durar. Aléjate de mi prima, Evans exigió una voz gruñona. Tom se volvió para ver a Lajos Sardones pisoteando el camino hacia donde estaban sentados los dos estudiantes. Hola, Al. ¿Qué pasa? No me llames así. Soy Alajos Sardones de la antigua y noble familia de Sardones. No eres más que un mestizo inventado que quiere imitar los modales de tus superiores. Ahora, aléjate de mi prima por última vez. No permitiré que se contamine con tu inmundicia. Alajos se burló de Tom como si fuera porquería para tirar de la suela de su bota. Tom se volvió hacia Andrea. ¿La gente realmente habla así? Ven, Andrea. Alajos exigió con voz imperiosa. Si debes rebajarte para estar entre estos magos británicos débiles, al menos hazlo entre nuestra propia clase. Luego, con otra mueca de desprecio dirigida a Tom, o al menos tan cerca de nuestra clase como estos idiotas son capaces de hacer. ¿Y qué tipos crees que son aceptables, Alajos? Andrea preguntó con voz fría. Doloof y Mulciber tienen la disposición adecuada para ser conocidos aceptables si debes pasar tiempo con los británicos. Ellos entienden su lugar en la sociedad. Los Slytherin mayores son generalmente aceptables, pero este ha arruinado los años más jóvenes. El último comentario fue dirigido a Tom con otra mueca de desprecio. Tom se preguntó idealmente si el chico practicaba burlarse frente a un espejo. ¿Han decidido esos dos besarte el trasero ahora? Preguntó Tom. Merlin sabe que han tratado de utilizar a todos los demás en la escuela que creen que les ayudarán. ¿Te refieres a que usas a tu sapo para esconderte detrás de su padre? Andrea se puso de pie rápidamente y agarró a Tom del brazo. Vamos, Tom. Volvamos a tu sala común. Tom lentamente se puso de pie y miró al chico francés. No eres el señor de la mansión aquí, mocoso malcriado. La mano de Andrea apretó el brazo de Tom en pánico repentino. Doloof y Mulciber vienen por el camino detrás de nosotros. Ella siseó. Alajos obviamente notó el acercamiento de sus dos amigos por la sonrisa que le lanzó a Tom. Dios mío, Evans. Parece que tienes un pequeño problema. La varita de Tom cayó en su mano desde la funda que normalmente ocupaba en su antebrazo. Con su brazo libre, Tom movió suavemente a Andrea para que se parara directamente detrás de él. Aún no podía ver a Lajos y los Slytherins que se acercaban al mismo tiempo sin girar la cabeza, pero era mejor que nada. Alajos, detén esta tontería de una vez. Andrea le gritó a su primo. Tom pensaba con furia en el entrenamiento de su padre. Tácticamente, la situación no era demasiado buena. Tres oponentes que se acercaban desde lados casi opuestos significaban que Tom no podía mirarlos a todos. Sintió alivio al ver a Andrea sacar su varita. ¿Puedes golpear a esos dos cretinos con tu poder, Bella? Tal vez, respondió ella. Pero Alajos es pariente mío. No lo afectará, brillante, murmuró Tom pensando rápido. Alajos, retrocede. Si empiezas a lanzar hechizos, podrías ser expulsado, pero tendré testigos que me respalden de que lanzaste el primer hechizo, mestizo. Miembros de tu propia casa. Tú serás el que regrese a casa. Tom no pensó que la carga realmente se mantendría. Andrea lo apoyaría y los profesores Evans y Dumbledore lo ayudarían. El profesor Slughorn probablemente también lo respaldaría, por lealtad a la casa, al menos. Pero el ministro de magia francés levantaría un gran escándalo y el ministro de magia británico tampoco estaría muy feliz si no todavía estuviera atrapado en ese armario. Tom volvió su mirada hacia el mago francés. Alajos Sardones, te desafío a un duelo. Si quieres pelear, lo haremos frente a toda la escuela. Hablas en grande. Demuestra tus pretensiones de superioridad o admite tu miedo a un mestizo. Andrea inhaló en estado de shock cuando Alajos palideció ante las palabras de Tom. Doloof y Mulciber parecían inseguros mientras miraban de un lado a otro entre los otros dos chicos. ¿Quieres desafiarme? Bien, medianoche en la sala de trofeos. Tom se rió. Dije frente a la escuela, tonto. Enfréntate a mí en un duelo adecuado o déjanos en paz. Tu elección. Tom continuó mirando a su posible oponente mientras esperaba su respuesta. Bien.
Me enfrentaré a ti en tu pequeño duelo. Deja que toda la escuela vea tu humillación. Tu padre profesor no podrá ayudarte. Tom adoptó un tono aburrido. ¿Quién es tu segundo? Sardones miró brevemente a sus dos cómplices de Slytherin. El señor Albert Lapent de la casa Richelieu tendrá ese honor. Tom reprimió un bufido. Sonaban como una presentación escolar del conde de Montecristo. Haré que el señor notable con él después de arreglar el uso del salón de duelo de la escuela. Buen día. Tom tomó la mano de Andrea y comenzó a llevarla más allá de los dos Slytherin. Cuando se movieron para bloquear el camino de Tom, Tom se detuvo a 2 pasos de distancia. Sin volverse para enfrentar a su futuro oponente, Tom dijo. Según los términos del código mágico de duelos, ni los combatientes ni nadie que trabaje en su nombre puede entrar en conflicto hasta que se celebre el duelo. Dile a tus lacayos que se muevan. Sin esperar a que Alajos respondiera, Tom siguió caminando cuando los dos Slytherin se separaron frente a ellos. Sin mirar atrás, Tom y Andrea regresaron a la escuela. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Andrea siseó en el oído de Tom. ¿Estás loco? ¿Por qué lo desafiaste a un duelo? Apretando los dientes, Tom respondió. Esos 3 no nos dejarían irnos sin luchar. Podría haberme ido con ellos. ¿De verdad quieres? Tom preguntó retóricamente. Incluso si te hubieras ido con tu primo, los otros 2 habrían empezado a hechizarme. Si te quedaras, habríamos quedado atrapados en su fuego cruzado. Le di a Alajos una posibilidad entre 3 de ser lo suficientemente inteligente como para alejarse de mi desafío. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Él lo aceptó. Tom se encogió de hombros. Me imagino que todavía gano. En lugar de una pelea de 2 contra 3 en un mal terreno, ahora tengo un 1 contra 1 en igualdad de condiciones. Cuando la bruja Bella soltó un gruñido de disgusto, Tom la miró con curiosidad. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Andrea respondió en un tono bajo y peligroso. Porque quería maldecirlos yo misma. ¿Cómo se atreve a intentar decirme de quién puedo ser amigo? La joven bruja comenzó a despotricar sobre la arrogancia de su primo y los hombres en general. Tom solo se rió entre dientes escuchando su perorata. El sonido de él riendo hizo que ella se detuviera en medio de su perorata. Nunca antes había tenido un niño peleando por el honor de estar cerca de mí. Bueno, al menos no en los últimos 2 años. Pero eso fue solo una pequeña pelea tonta en segundo año que... La mandíbula de Tom golpeó el suelo. Eso no es por lo que nos estamos batiendo en duelo. Andrea actuó como si no lo hubiera escuchado. En cambio, ella se envolvió alrededor de su brazo. Con voz insípida y sin aliento, dijo. Espero que Mary y Ella no estén demasiado celosas. ¿Mary y Ella? ¿Celosa? Tom repitió con voz enferma. ¿Por qué Ella estaría celosa? No estoy saliendo con Ella. Tampoco estás saliendo con Mary. Todavía Andrea no le dio a Tom la oportunidad de responder mientras hablaba. Por supuesto que Ella estará celosa. Ella pensará que estoy saltando la línea. Ella solo está esperando ya que Mary tiene antigüedad. Tom dejó escapar un gemido. A lo que Andrea se limitó a reír. Con su voz normal, Andrea dijo. Las reacciones serán interesantes. Pero no tan interesantes como el profesor Evans, ¿no? 19 de abril de 1942. Durante la semana siguiente, Hogwarts se convirtió en un caos. El director Dippet intentó evitar el duelo, pero se habían seguido las viejas formas de sangre pura en la emisión y aceptación del desafío. Según los antiguos códigos de duelos mágicos, los 2 jóvenes de 15 años tenían la edad suficiente para ser considerados adultos. Ni la ley mágica británica ni la francesa modificaron jamás el código de 2000 años debido a la resistencia de los conservadores sangre pura. Ante una situación que no pudo evitar, el director colocó ciertas disposiciones para permitir que la escuela controlara las circunstancias del duelo, como dónde y cuándo se llevaría a cabo. El profesor Flitwick fue invaluable como exduelista profesional para navegar los requisitos del código de duelo mágico. El salón de duelo estaba lleno de gente. Los ministros de magia de Gran Bretaña y Francia se sentaron a ambos lados de la plataforma de duelo. Sus respectivos séquitos consumieron más de 1/4 parte de los asientos de los espectadores. El resto de los asientos estaban ocupados por estudiantes de Hogwarts. Tantos estudiantes deseaban asistir al duelo que el director Dippet se vio obligado a conjurar más asientos. Un gran contingente de estudiantes de Slytherin ocupaba una sección de los asientos. A ellos se unieron Ella, Janet y Andrea. Tom también reconoció a Amelia Bones y a Greg de Gryffindor, por nombrar algunos. Tom y Alajos eran estudiantes populares dentro de los pasillos de Hogwarts.
Nadie en ninguna de las casas quería perderse este duelo. Los dos de cuarto año eran magos muy diferentes, pero ambos estaban dejando una huella en Hogwarts. Tom era conocido como un joven estudiante carismático que sobresalía tanto en lo académico como en el Quidditch. En 3 años en el equipo de Quidditch de Slytherin, Tom había perdido la Snitch solo 4 veces. Esto llevó a los Slytherin a poseer la Copa de Quidditch el año pasado y a quedar segundos los otros 2 años. Todo ello manteniendo sus notas en O, casi perfecta. Alajos Sardones no fue un deportista estrella, ni fue un gran estudiante. Curiosamente para un pura sangre, Alajos prefirió jugar en el campo de rugby y luego volar en una escoba. Era un estudiante de AOS, pero no dedicó el tiempo ni el esfuerzo para recibir las mejores calificaciones. Sin embargo, Alajos mantuvo un aura casi mística que llevó a la mayoría del estudiantado a aceptar su liderazgo. Al principio, Tom se preguntó si estaba relacionado con el aura sexual que proyectaba una vela femenina como Andrea. Alajos era un mago muy fácil de tratar siempre y cuando uno aceptara su superioridad social. Desafortunadamente, esto era algo que Tom simplemente no podía hacer. Fue el choque secular del aristócrata y el republicano. Tom y Not hicieron algunas pruebas al comienzo del cuarto año. No descubrieron ningún signo de magia que pudiera afectar la mente de las personas de alguna manera proveniente del mago Richelieu. Tom lo discutió con su padre y se dio cuenta de que era simplemente un sentido de confianza y entrenamiento que no cruzaba la frontera hacia una simple arrogancia. En términos simples, Alajos Sardones era el ideal que un Draco Malfoy posterior intentaría, y fracasaría por completo, en emular. Tom caminó hacia la plataforma de duelo seguido por Not. El área de asientos alrededor de la plataforma de duelo se había expandido mágicamente para permitir más observadores de lo normal. Un zumbido bajo llenó la habitación cuando los 2 magos entraron en la habitación. Tom se acercó al taburete al final de la platea. Cuando Tom se sentó, Not se arrodilló sobre una rodilla junto a él. Se inclinó para susurrarle al oído de Tom. Si no me hubieras encerrado en ese maldito armario, nada de esto estaría sucediendo. Tom no pudo reprimir una sonrisa. Si no te hubiera encerrado en ese maldito armario, tú y Laura todavía estarían conduciendo al resto de nosotros como sobrantes. No solo respondió eso con un bufido. ¿Te acordaste de dejar atrás tu segunda varita? Este es un duelo oficial. Eso está en contra de las reglas. Sí, la dejé atrás. Familiares. Sé que Canuto está en el dormitorio. ¿Dónde está Nagini? Con Canuto. No puedo creer que les dejes poner esa cláusula en las reglas. Eso le valió otro bufido. Quizás no deberías ser tan conocido por tener una cobra como mascota. Tom hizo una mueca. No la podría haberlo usado de todos modos. Tengo que esconder todo el asunto de Parselmouth, ¿recuerdas? No hay forma de que esos malditos del ejército oscuro no se enteren si lo usara hoy. Tom hizo un gesto con la barbilla. Nunca esperé que el Daily Prophet enviara un reportero a un duelo escolar. Tienen a los 2 ministros de magia sentados en esta sala. El secretario de magia de los Estados Unidos y el duque de magia de Rusia llegarían en 2 días, pero ambos se tomaron el tiempo de venir aquí hoy. Eso es noticia, explicó Not. Tom suspiró. Genial, ahora papá realmente me va a encerrar en la casa todo el verano. Not se encogió de hombros. Dile que te estás escondiendo a plena vista. Nadie esperaría que alguien que se supone que se esconda aterrice en la portada del Profeta 3 veces en una semana. 4 si incluyes el que seguro estaré en el día de mañana. La conversación se detuvo cuando el profesor Evans entró en la habitación y se acercó a su hijo. Tom se enderezó un poco en su taburete. James se detuvo frente a su hijo. Tom reconoció que la falta de expresión indicaba que su padre estaba usando oclumancia para mantener el control de sus emociones. Tu oponente saldrá en breve. Ruslan Tarasov será el árbitro del duelo. Es un auror del Duque Mágico. Antes de la guerra era un duelista muy conocido. Pensé que el profesor Flitwick estaba supervisando el duelo, comentó Not. Un ligero ceño cruzó el rostro de James Evans. Lo estaba, pero algunos sintieron que estaría predispuesto por Tom a pesar de que ambos chicos son estudiantes aquí. Flitwick conocía a Tarasov en el circuito de duelos y dice que es un oponente honorable. Será un juez justo, papá, comenzó Tom. Lamento todo esto. Pensé, James lo interrumpió. Concéntrate en lo que tienes que hacer ahora. Nos preocuparemos por lo que suceda después. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de James. Alégrate de haber convencido a tu madre de que se quedara en casa con los pequeños. La atención de Tom se desvió hacia donde su oponente estaba entrando en el salón de duelo.
5 Knupsa que ya está esperando en la enfermería con Madame Eon y el Alajos Sardones entró con arrogante pavoneo en la abarrotada sala seguido por un mago de 7º año bastante corpulento. Después del desafío, Tom se enteró de que Albert Lapente era el campeón de duelo de Beaux Batons antes de la evacuación a Hogwarts. Una hazaña muy notable ya que en ese momento solo había sido un estudiante de 5º año. También era primo de Sardones en el lado opuesto de Andrea. Un mago alto y rubio entró en el salón con la tradicional túnica blanca del juez de duelo. Aunque medía poco menos de 6 pies y medio de altura, el hombre se movía con una gracia natural como si estuviera bailando constantemente. Se trasladó al centro de la alfombra de duelo y se paró pacientemente. Merlín suspiró. Me encantaría verlo a él y a Flitwick en duelo. Aunque solo sea por la imagen visual. James se rió entre dientes. El profesor Flitwick mencionó que sus duelos siempre fueron los favoritos de la multitud. Tu profesor de encantamientos es un excelente oponente. Utiliza su tamaño a su favor de maneras notables. Caballeros, por favor tomen sus lugares, llamó el mago ruso desde el centro de la alfombra. Buena suerte, susurró Nod mientras él y James se movían fuera de la alfombra. Tom apenas lo escuchó mientras se acercaba a su posición en la platea. Sardones se pavoneó en su posición con un aire arrogante como si los resultados del partido fueran una conclusión inevitable. Idiota arrogante, murmuró Tom. Una vez que los dos duelos se enfrentaron, Auror Tarasov se acercó a él. Con un ligero acento ruso, el mago preguntó. ¿Estás comprometido con este duelo? Los dueleros se observaron el uno al otro mientras asentían. Entonces quiero un duelo limpio. Ambos firmaron las reglas. No hay imperdonables y nada que pueda causar un daño grave o duradero. Nuevamente ambos asintieron. Entonces muévanse a sus posiciones y prepárense. Tom se trasladó a su lugar indicado. Su varita cayó en su mano desde su funda mientras tomaba una respiración profunda. Sardones gritó desde su posición. ¿Puedes detener esto ahora, Evans? Discúlpate, cede a mis demandas y te dejaré ir. Su voz contenía una arrogancia burlancia. Uno de tu sangre no puede oponerse a mí. Un murmullo bajo se extendió por la multitud, principalmente de acuerdo. El estatus de mestizo de Tom era bien conocido en la escuela. La adopción de la familia Evans en el clan Potter alivió algunos de los prejuicios, pero la Inglaterra de los años 40 tenía un largo camino por recorrer para alcanzar incluso las tolerancias de Hogwarts de Harry Potter. Curiosamente para los espectadores, el comentario de Sardones hizo que Tom sonriera levemente y le devolviera el color. Me pregunto qué diría el abuelo Salazar a eso, pensó con una sonrisa. Caballeros, ¿listos? Comiencen. Tom se desvió ligeramente hacia la izquierda cuando Sardones disparó varios hechizos rápidos. Tom notó distraídamente un encantamiento de cosquillas seguido de 2 encantamientos de desarme. Los hechizos pasaron más cerca de lo que Tom se sentía cómodo. Coricus. Coricus. Tom lanzó 2 hechizos de puñetazo básicos entre corchetes a cada lado de su oponente. Los hechizos no causarían ningún daño real a Sardones, pero incluso un golpe decente podría hacer que su escudo colapsara. Sardones reconoció los hechizos y se dejó caer al suelo, permitiéndoles pasar inofensivamente sobre su cabeza. Miró a Tom desde su posición poco elegante agachado en la platea. Tom solo le devolvió una sonrisa descarada. El joven mago francés se puso de pie de un salto y soltó un rápido contragenú. Acción varita. Manteniendo un fuerte agarre en su varita, Tom esquivó el maleficio que invierte la rodilla. Papá lo había golpeado con eso el verano pasado y lo había dejado tratando de caminar todo el día. Mamá solo sonrió y afirmó que no podía cancelarlo. La multitud rugió en aprobación de las primeras pasadas de hechizos. Muchos de los adultos parecían estar apoyando a Sardones mientras que los estudiantes parecían divididos. Tom decidió apostar por la debilidad de Sardones. Relasío. La lluvia de chispas descendió sobre los escudos de Sardones. Cuando las chispas golpearon el escudo, crearon una serie de luces intermitentes. El efecto fue como 50 flashes disparando en rápida sucesión. Mientras Sardones estaba temporalmente ciego, Tom disparó otro hechizo. Uno del arsenal privado de su padre. Pratus. De repente, Sardones se encontró flotando paralelo al suelo. Pareció quedarse allí el tiempo suficiente para tener una visión clara del rostro sonriente de Tom antes de que el suelo se apresurara a saludarlo. El impacto lo dejó momentáneamente sin aliento. Cuando Alajos se puso de pie, notó que algo obstruía parcialmente su vista. Llegando a su cabeza, Sardones agarró el objeto, notando que se sentía un poco viscoso.
Lo miró por una fracción de segundo antes de tirarlo. Mientras lo arrojaba, tuvo que echar un segundo vistazo para ver si realmente era lo que pensaba que era. Una cáscara de plátano. Los alajos sardones de sangre pura nunca asistieron a las películas mugles. Así que el idiota cae y el humor físico de Charlie Chaplin y los tres chiflados se perdió en él. Tom se echó a reír con la multitud ante la ridícula figura que hizo Sardones sosteniendo la cáscara de plátano en la mano, con la túnica despeinada por la caída. Sardones fulminó con la mirada el insulto que escuchó en la risa. Tom notó que se le salía una vena del cuello. Impedimenta. El hechizo golpeó los escudos de Tom. El protego aguantó, pero apenas. Podía sentir que el hechizo lo empujaba un poco hacia atrás. Un poco más de poder y sus escudos no habrían resistido. Fukoti. El hechizo de respuesta de Tom hizo que Alajos gritara cuando tres objetos en movimiento rápido atravesaron sus escudos y se estrellaron contra su pecho. Impactaron con suficiente velocidad para que Tom supiera que dejarían moretones atrás. Pero lo que realmente enfureció a su oponente fue la pintura roja, amarilla y verde que apareció en el frente de la túnica del mago francés. El Paintball Charm conjuró tres esferas de pintura que se movían rápidamente. Como objetos físicos, no se vieron afectados por los escudos mágicos normales. James le enseñó a Tom el hechizo para ayudarlo con su precisión. También fue muy divertido dispararse entre ellos. Lo siento, Al. No quise arruinar tu túnica. Aquí déjame ayudarte. Aguamenti. Una gruesa corriente de agua salió disparada de la varita de Tom. El nacido de Mugles entre los observadores pensó que parecía haber sido disparado por una manguera de incendios. El agua se estrelló contra los escudos de Sardones, lo que hizo que se volvieran visibles. Tom permitió una leve sonrisa. El chorro de agua drenaría la magia de Sardones mientras la mantenía y tuvo que soltar el escudo para devolver una maldición. Tom decidió terminar el duelo antes de que Sardones pudiera conseguir una maldición de la suerte. Permitió que su concentración en el encantamiento de invocación de agua se liberara. Pero rápidamente lo siguió. Frigus, el agua que se acumulaba alrededor de los pies de Sardones se congeló instantáneamente cuando el hechizo azul pálido golpeó el suelo a medio metro delante del mago francés. Se formó una mancha resbaladiza de hielo, congelando los pies del mago hasta el suelo. Sardones estaba luchando por mantener el equilibrio cuando el encantamiento desarmador se estrelló contra él. El hechizo literalmente derribó al niño de sus zapatos. Golpeó la plataforma con un gemido de agonía cuando su rodilla se rompió bajo el esfuerzo del impulso del cuerpo y la resistencia del zapato congelado. Ruslan Tarasov subió a la plataforma e indicó que Tom debía dar un paso atrás. El auror se arrodilló junto a Sardones por un momento antes de lanzar un hechizo sobre la rodilla del niño. De pie, anunció el auror. El señor Sardones ha perdido su varita y es físicamente incapaz de continuar el duelo. Declaró al señor Evans el ganador. Tom se volvió para sonreír a su padre y a Not. Not parecía extasiado con la victoria, mientras que su padre todavía parecía preocupado. Tom captó la mirada de su padre por un momento. James le dio una sonrisa orgullosa que también transmitía una sensación de preocupación. Bien hecho, joven. Tom se volvió para encontrar al ministro de magia francés parado detrás de él. El mayor de los Sardones era un mago alto y de aspecto distinguido, con líneas de preocupación alrededor de los ojos y gruesas manchas blancas en su cabello, por lo demás oscuro. Gracias, señor. Espero que Alajos no esté gravemente herido. El ministro rechazó el comentario. No más de lo que uno debería esperar en un duelo. Tus elecciones de hechizos fueron muy poco ortodoxas, pero yo diría que estabas bien entrenado. Tom no pudo pensar en nada que decir realmente. Gracias de nuevo, señor. Espero que este sea el final del asunto entre usted y mi hijo. Por favor, comprenda que Alajos se siente más incómodo aquí en el Reino Unido. Toda su vida ha estado en Francia. Me temo que su malestar se ha traducido en hostilidad dirigida hacia usted. Sintiéndose un poco perdido, Tom respondió. Yo también, señor. Una mano agarró el hombro de Tom cuando James acudió al rescate de su hijo. Jean-Claude, es bueno verte de nuevo. El ministro francés sonrió tranquilamente. James, puedo ver tu influencia en el estilo de tu hijo. Lo más impresionante. Me gustaron bastante las bolas de pintura. Solo le estaba diciendo a tu hijo que esperaba que este asunto pudiera resolverse. James asintió con la cabeza. Yo también. Es más perturbador en clase. De hecho, me imagino que lo sería. Asintió el ministro. Un brillo travieso apareció en sus ojos.
Quizás deberíamos encerrarlos en un armario de escobas hasta que hayan resuelto sus diferencias. Nott se echó a reír cuando James se rió de la expresión del rostro de Tom. ¿Cómo se enteró el ministro francés de eso? Me retiraré ahora. Me gustaría visitar su enfermería para asegurarme de que mi hijo esté bien. Tom protagonizó por un segundo al ministro de magia francés que se retiraba. Solo duró un segundo porque la marea de simpatizantes, frenada por la presencia del ministro, inundó el cuarto año. Una cierta bruja de cuarto año de Slytherin lideró la carga mientras se lanzaba alrededor del cuello de Tom. A las risas de su padre y su mejor amigo. 23 de abril de 1942, en algún lugar fuera de Liverpool, la bruja más buscada de Inglaterra dejó la copia de hace un par de días del diario El Profeta. Esconderse como muggles significaba un retraso regular en la recepción de noticias del mundo mágico británico. Por lo general, eso no era un gran problema para la bruja, pero durante la última semana había sido muy irritante. Christina sabía sobre el duelo que se avecinaba. Toda Inglaterra sabía del duelo. Saber que su objetivo está a punto de pelear un duelo puede poner muy nervioso a un agente. Aunque no fue una pelea a muerte, los accidentes pueden ocurrir y ocurren. Su maestro no estaría complacido si perdieran al heredero de Slytherin. Como sirvienta de su amo, el duelo la preocupaba. Pero Christina se vio a sí misma como una luchadora primero, no como una agente. Ella acababa de terminar de releer el relato hechizo por hechizo del duelo y todos los otros informes de testigos presenciales. Ahora la bruja oscura casi temblaba de anticipación. Una vez que recurra al servicio de mi maestro, creo que este será un buen aprendiz para mí. Buena flexibilidad y él puede pensar en sus pies. Solo tendríamos que lograr que suelte esos hechizos de bebé y use algo de magia real. Entonces sería una ventaja para el maestro. Tampoco parece ser la bestia que era Morfin. Oh, esto debería ser divertido. Capítulo 30. 30 de agosto de 1942, Casa Evans. Concéntrate en la imagen de ti mismo. Concéntrate hasta que puedas verte con claridad. Ahora, coloca la imagen de tu forma animaga junto a ella. Concéntrate en los detalles. Haz que la imagen quede firme en tu mente. Tom se esforzó por seguir las instrucciones que le dio la voz de su padre. Se sentó en el piso de la sala de duelo de la casa de los Evans con los ojos cerrados, concentrándose en las imágenes en su cabeza. El entrenamiento animado fue el entrenamiento mágico más difícil que Tom había experimentado hasta ahora. Primero tenía que estudiar la teoría de la transfiguración avanzada que en realidad estaba por encima del nivel éxtasis. James también puso a Tom a trabajar en el desarrollo de sus habilidades de meditación. James explicó que la meditación es necesaria para lograr la transfiguración animada. Más personas de las que cree son capaces de aprender esta habilidad, le explicó James a Tom. Sin embargo, la mayoría no está dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo a aprender a meditar correctamente. La mayoría de los textos nos dicen que menos de un mago entre 1000 tiene el potencial de ser animago. Hoy en día solo hay 5 en toda Gran Bretaña registrados con el ministerio. Sin embargo, conozco 6 dentro del departamento de misterios que no están registrados. Luego está el ejemplo de mi padre y sus amigos. ¿Cuáles son las probabilidades de que 3 niños clasificados en la misma casa, en el mismo año, tengan la capacidad de convertirse en animagos si se aplica la regla de 1 en 1000? De mis 2 amigos más cercanos en la escuela, 2 de nosotros nos convertimos en animagos. Tom hizo una pausa cuando una sonrisa apareció en su rostro. Creo que Ron también podría haberlo hecho, pero solo le gustaba concentrarse en la comida y el Quidditch. La meditación también ayudó con el entrenamiento de oclumancia que estaba recibiendo Tom. Justo antes del tercer año de Tom, James decidió que estaba satisfecho con los conocimientos teóricos de Tom. Sarah preparó una poción animaga en su laboratorio e insistió en que ella fuera la que le diera a Tom la poción. Justo antes de que Tom bebiera la poción, preguntó. ¿Voldemort tenía una forma animaga? No puedo ver que no pueda dominar esto. ¿Cuál era su forma? ¿Tendré la misma? James había sonreído ante el parloteo nervioso de su hijo. Considera esto como un experimento. Si le dijera algo, arruinaría el experimento. Los resultados cuando Tom se despertó de la poción hicieron que James rodara por el suelo riendo mucho para la confusión de su hijo emocionado y la desaprobación de su esposa. Ahora, 2 años después, Tom finalmente estaba listo para dar el paso final. Durante esos 2 años, Tom trabajó en su meditación. También estudió todo lo que pudo sobre los hábitos, alimentos, características físicas y comportamientos de su nueva forma.
Ahora, deja que las dos formas se fusionen en tu mente mientras liberas tu magia en la imagen. Tom sintió que su cuerpo se volvía líquido, era la única forma de describirlo. Sintió como si lo estuvieran vertiendo en un molde. Un instante después, se acabó. Tom abrió los ojos y miró a su alrededor. La habitación parecía enorme. Tom miró a su padre, que sonreía con una mezcla de orgullo y diversión. Sus nuevos ojos trajeron todo a un enfoque más grande de lo que Tom podría recordar. Tom dio un par de pasos tentativos y encontró que el movimiento se sentía natural. Su cola lo balanceaba mientras se movía lentamente por el suelo. Tom echó un último vistazo a su padre y salió disparado de la habitación. Tom, espera. James gritó detrás de él. Tom pasó velozmente por el pasillo y entró en la sala de estar, donde estaban jugando ambos pares de gemelos. Katie, de 6 años, se sentó de espaldas a la puerta cuando Tom entró en la habitación. Sintiéndose travieso, Tom se subió por su camisa y se sentó en su hombro. Él parloteó en su oído, provocando que la sorprendida chica dejara escapar un grito. Parloteando en carcajadas mientras su hermana trataba de alejarse, Tom corrió a través de la habitación para descansar sentado en el regazo de Ron. El niño de 3 años le sonrió a la criatura en su regazo y comenzó a acariciarla. James entró a la habitación tratando de parecer severo, pero falló miserablemente. Tom, necesitas volver a cambiar. Necesitas acumular tu tiempo en tu forma animada. Lentamente, con un leve asentimiento, Tom saltó del regazo de su hermano, para gran decepción de Ron, y se sentó en el sofá. La pequeña criatura se concentró por un momento y luego se fue. Un chico de 15 años se sentó en su lugar. Eso fue tan perverso. Gritó el chico emocionado. James solo sonrió. Papá, ¿era ese Tommy? Katie demandó. Sí, querida. Ese era tu hermano. Katie se levantó y pateó a su hermano mayor en la espinilla. Eso fue para asustarme. Tom y James se rieron de la expresión de su rostro. ¿Qué clase de animal eres? Michael preguntó sonriendo. Pensó que su hermano mayor asustar a Katie era divertido. Ver a Katie patearlo fue aún más divertido. James respondió por Tom. Es una mangosta india. La expresión de Katie cambió a una de emoción. ¿Te refieres a Rikki Tikki Tavi? Preguntó refiriéndose al personaje del cuento de Rudyard Kipling del libro de la selva. Tom sonrió. Sí, como Rikki Tikki, los gemelos se volvieron locos. Después de una breve celebración con los 4 gemelos, Tom y James regresaron a la sala de entrenamiento para discutir el cambio y cómo se sentía Tom. Ahora que la emoción inicial había desaparecido, Tom se sintió mágicamente exhausto. Eso es normal, comentó James. El primer cambio requiere una gran cantidad de esfuerzo. Cada cambio será más fácil hasta que sea casi instantáneo y casi no use energía mágica. Tom se desplomó en una silla mientras James le preparaba una poción reconstituyente. Papá, ¿puedes decirme la forma de Voldemort ahora? James rió disimuladamente. Existe la teoría de que la personalidad de uno coincide con el animal en el que te conviertes. No estoy seguro de que mi padre se convierta en Bronx, pero el perro de mi padrino definitivamente encajaba con él. El gato de Hermione también encajaba con ella. Voldemort tenía el animal perfecto desde su punto de vista de ver, ¿una cobra real o una cobra? James se encogió de hombros. La cobra real no es la serpiente más mortífera que existe, pero capta mucha atención del público. Causa miedo e intimidación. Tom consideró eso mientras James le entregaba la poción. En muchos sentidos, tu animal muestra lo diferente que eres de él. Donde su forma era venenosa, el tuyo es conocido por defenderse de esas serpientes con habilidad y velocidad. Piensa en eso a Nagin y no le va a gustar esto, sonrió Tom. James se sentó en una silla frente a Tom riendo. Ahora tengo que hacer algo muy importante. ¿Qué es eso? Preguntó Tom. James le dedicó una amplia sonrisa. Darte un nombre de merodeador, por supuesto. 1 de septiembre de 1942, Hogwarts Express. Oh gran prefecto, me postro a tus pies. Campesino inútil. Limpia mis zapatos. Sí, señor. El chico arrodillado sacó su varita. Con una palabra murmurada y un gesto, un hechizo salió disparado de la varita. Dije que límpialas, idiota, no las conviertas en cemento. Ups. La audiencia que rodeaba a los 2 jóvenes magos comenzó a reírse de sus payasadas. Tom se rió mientras ayudaba a Not a levantarse del suelo. Not invirtió su encanto en los zapatos de Tom y los 2 se inclinaron ante los demás en su compartimento. Mary se levantó de un salto y rodeó el cuello de Tom con los brazos.
Felicitaciones por ser prefecto. Luego se inclinó para besarlo en la mejilla. La pareja comenzó a salir a principios de agosto cuando Tom la invitó a cenar en la casa de Evans. Los besos y otras demostraciones afectivas que Mary sintió que debían acompañar ese cambio de estado todavía tomaron a Tom por sorpresa. Él solo le dio una estúpida sonrisa en respuesta. Tom se sonrojó cuando Nob les silbó a los dos. ¿Es ese el comportamiento correcto de prefecto? Mary soltó un olfato de brama. ¿Lo es? Creo que veo a la chica en tu regazo con un broche de prefecto también. Laura sonrió desde su lugar y se acurrucó exageradamente. Pensé que Not sería el prefecto en nuestro año, comentó Shurana. Supuse que Sluggy intentaría ganarse el favor del ministro. Not hizo una mueca. También lo hicieron todos los demás. No quiero tener éxito por mi padre. Quiero tener éxito a pesar de mi padre. Además, ¿quién podría tener un mejor reclamo dentro de nuestra casa? Los Slytherin de quinto año que los rodeaban asintieron ante la declaración de Not. Para ellos tenía sentido que el último descendiente vivo de Salazar Slytherin tuviera que ser un prefecto dentro de la casa. Evan Rossier miró a Not con curiosidad. ¿No se molestó tu padre por eso? Sorprendentemente, no. Nunca mencionó nada al respecto. Tom sabía que el ministro conocía su ascendencia. El ministro también era un Slytherin, por lo que poseía el mismo razonamiento que los de quinto año. Personalmente, Tom consideró estúpido el uso de la historia familiar para determinar la precedencia y el liderazgo. ¿Sería diferente si no supieran quién había sido su tatarabuelo? Ser prefecto no parecía ser una gran cosa para Tom, pero si él o no lo aceptaban, terminaría con Dolof. Eso no sería una buena idea. El tren llegó a Oxmeade exactamente a tiempo. Los de quinto año empezaron a desembarcar cuando escucharon una conmoción que venía de la parte delantera del tren. Los Slytherin de quinto año habían tomado un compartimiento hacia la parte trasera del tren. Era una regla no escrita que los de primer año sin clasificar se sentaban en la parte delantera del tren mientras que el resto del tren estaba dividido por casas. No había límites estrictos entre las secciones del tren, solo una tendencia a agruparse con estudiantes de su propia casa. El señor Oak, el jardinero, había estado llamando a los de primer año cuando comenzó la conmoción. Ahora caminaba a grandes zancadas a propósito con el prefecto de sexto año de Gryffindor siguiéndole la estela. Parece que McGonagall se tragó uno de los caramelos de limón del profesor Dumbledore, se rió Not. Me pregunto cuál podría ser el problema, preguntó inocentemente Tom. Su novia de un mes no se lo tragó. ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres decir? Excepto cuando fui al baño, tú y Laura han estado conmigo desde que subimos al tren. ¿Cómo habría hecho algo todo el camino hasta allí? Mary frunció el ceño. El argumento de Tom parecía cierto, pero parecía demasiado sencillo. Antes de que Mary pudiera hacer más preguntas, Tom agarró a Amelia Bones mientras pasaba. ¿Qué está pasando, Amelia? La bruja de quinto año de Gryffindor llevaba un broche de prefecto en su túnica y una gran sonrisa en su rostro. Parece que la revolución decidió comenzar el año temprano. Alguien encantó la puerta del compartimiento de los prefectos. No pueden abrirla. Elead Boy y Lagel están allí con todos los prefectos de séptimo año. Tom actuó sorprendido. Pensé que se suponía que todos estarían patrullando el tren la última parte del viaje. Los de sexto año patrullaron al comienzo del viaje, luego los de quinto año después de la reunión del prefecto, y los de séptimo tomaron el último tercio del viaje. Amelia se rió disimuladamente. Nunca lograron salir después de la reunión del prefecto. Entonces sucedió justo después de que los otros prefectos se fueran después de la reunión. Mary preguntó mientras miraba a su novio. No respondió Amelia. Sucedió después de que los de quinto año terminaron su turno. Yo estuve allí después de que terminó mi turno. Los atraparon cuando se suponía que debían estar patrullando. ¿No es vergonzoso para nuestros nuevos jefes? Comentó Tom con suavidad. Amelia se rió y se alejó. Mary dejó de intentar que Tom confesara mientras el grupo se dirigía a los carruajes que esperaban. Varios profesores pasaron junto a ellos de camino a los carruajes. Todos parecían muy preocupados. Tom sonrió para sí mismo. Se preguntó cuánto tardarían en darse cuenta de que ninguna magia mantenía la puerta cerrada. Había encogido un par de knuts y los había colocado debajo de la puerta. Cuando canceló el hechizo, los knuts empujaron la puerta contra el marco. Dado que no había magia actualmente en la puerta, el marco o los knuts, un hechizo finito no lograría nada. Mientras subía al vagón, Tom miró hacia el tren y la confusión que se desarrollaba detrás de ellos.
Ahora una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Era asombroso lo rápido y sigiloso que podía moverse una mangosta del baño al compartimiento de los prefectos. 16 de octubre de 1942, Hogwarts. Un sábado inusualmente cálido estalló en Hogwarts a mediados de octubre. La mayor parte del alumnado trasladó su trabajo y juego al exterior para aprovechar el clima. Enclavado en las tierras altas de Escocia, se aprendió a aprovechar al máximo el buen tiempo cada vez que se presentaba la oportunidad. Tom estaba sentado con Mary, Shurana y Andrea trabajando en su tarea de pociones. Pociones era la segunda clase favorita de Tom, defensa contra las artes oscuras fue la primera, pero incluso él estaba encontrando desafiante el material de quinto año. Parecía que todos los profesores estaban esforzándose al máximo para meter información en sus cerebros antes de los timos en la primavera. Mary se sentó apoyada en Tom mientras releía la poción curativa que estarían preparando en la clase del lunes. Mary estaba averiguando las posibles causas y efectos comunes de preparar mal la poción. Por primera vez en su carrera en Hogwarts, Nod no era el compañero de pociones de Tom. Nod sugirió que se juntaran con sus respectivas novias en el tren. Tom estuvo de acuerdo con oculta desgana. Nod era mucho mejor pocionista que Mary. Shurana y Andrea también fueron socios por primera vez. La bruja Bella francesa se negó a asociarse con ningún mago. Un par de magos de la escuela, como Tom, podían soportar los efectos cotidianos de la magia de la Bella. Sin embargo, siempre parecía causar un problema con las brujas celosas. Entonces Andrea siempre se emparejó con varias brujas en cada una de sus clases. Prima, el grupo miró hacia arriba para ver a Lajos Sardones parado sobre ellos. Tom flexionó un poco el antebrazo para asegurarse de que su varita estaba a salvo en su funda. Alajos, dijo Andrea a modo de saludo. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. El mago francés se volvió rígido hacia Tom. Estoy aquí para presentar mis disculpas. Mi comportamiento la primavera pasada fue de lo más pobre y no aceptable en un mago de buena crianza. Por favor, perdona mi rudeza. Tom se puso de pie mientras miraba al otro mago. Lentamente extendió la mano. Acepto tu disculpa. Sardones miró por un momento la mano que le ofrecía Tom antes de aceptarla. Gracias. Ahora no te molestaré más con eso. Se dio la vuelta y se alejó del pequeño grupo. Esa fue una buena señal, comentó Shurana. ¿Crees? Tom preguntó secamente. Me preguntaba quién le estaba aplicando el atizador caliente en el trasero. Shurana parecía un poco escandalizada. Tom Evans, ¿cómo puedes decir tal cosa? El vástago de la más alta familia mágica de Francia acaba de ofrecerte su disculpa y tú la aceptaste. No puedes burlarte de eso ahora. No me pareció demasiado sincero. Además, solo se disculpó por ser grosero, no por intentar tenderme una emboscada o cualquier otra cosa. Antes de que Shurana pudiera responder, Andrea comentó. Tiene razón, Shurana. Alajos solo se disculpó por su rudeza. Tom tiene razón al desconfiar de la disculpa. Mary arqueó una ceja ante la defensa de Andrea de Tom sobre su familiar. Cuando desafió a la bruja francesa, Andrea simplemente se encogió de hombros. Alajos es mi primo de nacimiento, pero Tom se ha vuelto como mi hermano desde que llegamos aquí. Además, él es el único mago con el que puedo pasar el tiempo sin que su cerebro se vuelva papilla, porque su cerebro ya está hecho una papilla, sonrió Mary. Oye. Mary simplemente le dio una palmada en el brazo. Shurana soltó un bufido de disgusto y volvió a su tarea. 12 de noviembre de 1942, Hogwarts. Señor Evans, ¿podría quedarse después de clases? Tom levantó la vista de poner sus notas en su bolso. Sí, profesor. Una voz baja tarareó en su oído. ¿Alguien fue un niño travieso? Tom le sonrió a su novia. Yo no. Soy un joven mago dulce e inocente. Mary le devolvió a Tom una sonrisa sexy que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Lástima, supongo que tendré que encontrar a alguien más para jugar conmigo. Tom adoptó una expresión de dolor. Mary pareció momentáneamente sorprendida hasta que notó el brillo en los ojos de Tom. Estúpido. Eres un bromista. Tom se rió y le guiñó un ojo. Te veré en el almuerzo. Entonces podemos discutir mi dulce inocencia. Con un pequeño saludo coqueto, Mary salió del salón para encontrarse con los otros Slytherin mientras Tom caminaba hacia el frente del salón. ¿Y cómo está el armario de escobas del quinto piso, señor Evans? Tom se puso un poco rosado. Se quedó mirando como su profesor por un momento. Entonces lo golpeó. ¿Nos viste en el mapa? James le sonrió a su hijo.
La pesadilla de todo adolescente: papá sabe dónde estás y con quién estás todo el tiempo. Tom sintió que su ira aumentaba. Eso es tan injusto. No deberías usarlo para espiarme. No hicimos nada. Solo estábamos hablando. James levantó las manos frente a él en un gesto de calma. No era mi intención espiarte. Me disculpo por hacer una broma, pero saliste después del toque de queda. Estaba revisando el mapa para ver si había personas no autorizadas en la escuela. Con casi todos los demás en sus dormitorios, sus nombres se destacaron. La explicación de su padre tenía sentido, pero Tom todavía se sentía enojado por la burla de James. En un tono seco, Tom preguntó: «Entonces, ¿qué es lo que realmente querías?» Un pequeño ceño frunció el rostro de James, pero no hizo ningún comentario. Las barreras sobre el canal fueron cruzadas la semana pasada por varios contactos que se dirigían fuera del país. Junto con los que eliminé en la Fundación Phoenix, el número coincidía exactamente con el número de agentes que sabemos que ingresó clandestinamente durante su falsa invasión. Olvidada su ira hacia su padre, Tom sonrió feliz. ¿Crees que las fuerzas de Grindelwald han dejado de intentar encontrarme? James se encogió de hombros. Esa es la opinión general del ministerio. Han pasado casi 2 años. Aparte de su ataque en la Fundación Phoenix, no hemos tenido noticias de ellos ni hemos encontrado ningún rastro de ellos. Nuestros agentes en Alemania pudieron saber cuántos contrabandearon. El hecho de que todos los desaparecidos fueron vistos volando fuera del país parece respaldar eso. ¿Qué opinas?, preguntó Tom. James se levantó del escritorio en el que se había estado apoyando y se acercó a la ventana del aula. Se quedó de pie con los brazos cruzados mientras miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Padre». Sin volverse, James respondió: «Parece demasiado ordenado. ¿Por qué sacarlos ahora? No corrían peligro de que nos acercáramos a ellos. No teníamos ninguna pista sobre su ubicación actual. ¿Y por qué retirarnos de una manera tan obvia? ¿Importa?», preguntó Tom. «Lo dijiste tú mismo. Sabíamos cuántos tenían aquí y cuántos se fueron. No estoy diciendo que debamos relajarnos por completo, pero ¿no podríamos ser un poco paranoicos?». James suspiró. «Quizás», reconoció James. «Sé que los últimos 2 años han sido duros para ti con las restricciones de seguridad. Tener la casa bajo el control de Fidelius y tener solo viajes escoltados fuera de la escuela». Un bufido siguió a esa declaración. «Hablando de mi propia experiencia personal, sé cómo se siente ser vigilado». James se apartó de la ventana para mirar a Tom. «El sentimiento general en el ministerio está de acuerdo con su posición. Se fueron y yo solo estoy siendo paranoico. El ministro ya ha reducido el número de aurores destacados para vigilar las escuelas. Dijo que eran demasiado vitales como refuerzos en otros lugares. La mayoría de los que quedan son aurores heridos asignados a tareas livianas hasta que terminen de recuperarse. Incluso intentaron sacarme. Argumenté que sería demasiado obvio sacarme antes del final del año escolar». James le sonrió débilmente a su hijo. La opinión susurrada en los consejos de guerra del ministerio es que el conde es demasiado paranoico y está decidido a reconocer la retirada de un oponente. Los estúpidos sangre pura no entendieron mi referencia al caballo de Troya y no les importó una vez que descubrieron que la historia era muggle. Tom se acercó a su papá y se apoyó contra la pared junto a la ventana. «Papá, mantendré la guardia alta por ahora. Me quedaré dentro de los terrenos de Hogwarts a menos que estés en algún lugar. Pero si no sale ninguna señal de ellos, ¿podemos aliviar las restricciones? Ya era bastante difícil de esconderme el año pasado, pero no puedo seguir inventando excusas por las que no puedo hacer cosas con mis compañeros los fines de semana. No voy a cambiar las protecciones de la casa, pero sé que esto ha sido difícil para ti». James hizo una mueca. «Si no hay señales de actividad del ejército oscuro, podemos considerar permitirte más libertad de movimiento». Tom sintió una explosión de júbilo ante las palabras de su padre. Era obvio que su padre estaba muy reacio y sospechaba de todo el asunto, pero había estado de acuerdo. Tomó todo el autocontrol de Tom para evitar salir corriendo del aula para compartir esta noticia con Mary, Not y los demás. «Eso es genial, papá. Gracias». Tom abrazó a su padre en un abrazo. James señaló la puerta. «Ponte en marcha antes de que estalle». Tom corrió hacia la puerta agarrando su bolso mientras pasaba corriendo. «Gracias, papá. Te veré en la cena». James vio a su hijo salir corriendo del aula con un suspiro reprimido. Sabía que los últimos 2 años habían sido difíciles para el chico. Especialmente los últimos 12 meses. Saber que un señor oscuro te estaba buscando sería difícil para cualquiera.
Para un adolescente, ese conocimiento y las restricciones que conlleva pueden ser insoportables. Si alguien sabía cómo se sentía, era el hombre nacido como Harry James Potter. James trató de hacer que las restricciones fueran lo más invisibles posible. Tom pasaba los veranos como la casa de los Evans, no como los Dursley o la represiva mansión ancestral de los Black. Como Harry, Tom podía correr libremente por la escuela dentro de sus barreras. Los viajes a Oxmeade ocurrieron bajo la sombra de inefables invisibles. Sin embargo, a pesar de lo ligero que James se esforzó por imponer las restricciones de Tom, Tom todavía era consciente de su presencia. Tom era un buen chico y trató de ser comprensivo, pero parecía haber límites a lo que estaba dispuesto a aceptar. Tal vez sea una cosa de quinto año, murmuró James para sí mismo recordando su propio comportamiento hacia las restricciones en su quinto año. Al crecer, Tom se inspiró en James hasta el punto en que James y Albus discutieron si Tom sería clasificado en Slytherin o Gryffindor. Mientras que Harry Potter era un Gryffindor con tendencias Slytherin, Tom era un Slytherin con una fuerte racha Gryffindor. Tom extrajo su interés de las cosas en las que vio a James involucrado en hacer. El joven mago tomó los puntos de vista y la perspectiva de James como propios. Sin embargo, cuando era adolescente, Tom comenzó a alejarse de la sombra de su padre y a afirmar sus propias posiciones. Tom disfrutó de los puestos de liderazgo y el centro de atención. El líder no oficial de la casa Slytherin, Tom tenía más de la mitad de los estudiantes de Slytherin alineados detrás de él. Albus le informó a James que las relaciones con la casa eran las más tranquilas que había visto en su vida. El acoso de los estudiantes nacidos de Muggles estaba en su punto más bajo, mientras que varios miembros de Slytherin comenzaron a asociarse con estudiantes talentosos nacidos de Muggles y mestizos. El profesor de transformaciones admitió que cada uno de los estudiantes abordados tenía algún atributo notable que los hacía sobresalir de alguna manera positiva, pero aún así lo veía como una gran brecha de la tradición Slytherin de larga data. Harry Potter y Tom Evans eran líderes naturales en sus casas, pero sus enfoques y sentimientos sobre sus roles estaban a 180 grados el uno del otro. Donde Harry era un líder reacio, Tom era bueno por naturaleza. James metió la mano en un cajón y extrajo un pequeño frasco plateado. Tomando un trago rápido, el whisky Muggle fue suave. Dejó que el alcohol lo relajara mientras se recostaba en su silla. Lo que James no le había dicho a Tom era que sus esfuerzos por mantener el nivel de vigilancia sobre Tom habían provocado una reacción violenta dentro del ministerio. El conde se había ganado demasiados enemigos con su actitud de carga por delante. Ciertos burócratas del ministerio y políticos de Wizengamot estaban usando su paranoia para marginar la autoridad del conde. Incluso con el apoyo de Thomas Potter, el conde había sido trasladado de muchas de sus responsabilidades. El duelo de Tom con el hijo del ministro francés la primavera pasada causó un gran daño político dentro del ministerio. Los Weatherbys del ministerio, buscando la oportunidad de ganarse el favor del ministro Sardones, atacaron el presupuesto de protección por mostrar un favoritismo indebido hacia un solo mago mestizo menor de edad. James no creía que el ministro Sardones estuviera al tanto de sus esfuerzos en su favor. De hecho, James estaba dispuesto a apostar que el ministro francés desconocía por completo el estado de Tom. Sin embargo, Umbridge demostró que la lógica nunca detuvo a un pequeño trabajador del gobierno con rencor. El ministro de magia británico tampoco fue de mucha ayuda. Un político hasta los huesos, el ministro Nott predijo con precisión el cambio en el viento y retuvo su apoyo. Incluso cuando James y Thomas le recordaron que si el ejército oscuro atacaba a Tom, había muchas posibilidades de que su hijo estuviera en el área inmediata. James se dejó caer en su silla repentinamente exhausto por todo el asunto. Me pregunto si le debo una disculpa a mi antiguo director, se preguntó. ¿Cuánto de la miseria de los primeros años de la vida de Harry fue el resultado de compromisos y elecciones de menor de dos males impuestas a Albus por magos y circunstancias de mente estrecha? Ser un adulto apesta, murmuró James antes de cerrar los ojos. 2 de enero de 1943, Oxmeade. Tom Evans, de 16 años, disfrutó de la sensación de vagar por Oxmeade con su novia, su mejor amigo y varios otros amigos. Canuto disfrutaba corriendo delante de ellos y saludando a los aldeanos con su estilo único. Los comerciantes, bien familiarizados con el perro grande, solo sonrieron cuando apareció el perro. El chico que caminaba por el pueblo habría sido instantáneamente identificable con un Harry Potter de 12 años o con Ginny Weasley de 11 años. Físicamente, Tom era ahora idéntico en apariencia al Tom Riddle que conocieron en el diario.
Con 5 pies, 10 pulgadas de alto, Tom era 3 pulgadas más alto que su padre. Con su cabello castaño espeso y ondulado, buena apariencia y aire carismático, Tom a menudo se convirtió en el centro de atención este año. El joven mago descubrió que disfrutaba que la gente lo buscara en busca de orientación y consejo. Todos los Slytherin más jóvenes veían a Tom como su líder. Tom fue posiblemente uno de los 5 líderes estudiantiles más importantes de toda la escuela. El pueblo estaba lleno de estudiantes de Hogwarts libres de la carga de las tareas escolares y los exámenes. Debido a la guerra, un gran porcentaje de los estudiantes de Hogwarts no pudieron regresar a casa durante las vacaciones. Sin peligro actual del ejército oscuro, el director Dippet permitió a los estudiantes acceso libre a Hogsmeade durante la duración de las vacaciones. Tom pasó la última semana en casa con su madre y sus hermanos, pero ahora planeaba pasar el resto de las vacaciones en la escuela con sus amigos. Se acercaban los timos y había comenzado el impulso de revisión para los estudiantes de 5º año. Tom usó la excusa de revisar sus exámenes como la razón de su regreso a la escuela. ¿El profesor Evans te dio permiso para estar en el pueblo hoy, Tom?, preguntó Shurana. Tom se encogió de hombros sin comprometerse. Papá está en Londres para una reunión. Además, ahora tengo 16 años. El año que viene seré un adulto legal. No debería tener que pedir permiso para entrar al pueblo. Mary le apretó la mano de manera reconfortante. Tom le sonrió. No entiendo por qué el profesor es tan sobreprotector contigo, comentó Shurana en un tono distraído. ¿No confía en ti para tomar las decisiones correctas o estar seguro? Quiero decir, no impide que el resto de nosotros entremos a Hogsmeade. Tom se pasó la mano libre por el cabello mientras le respondía. Mi papá sí confía en mí. Él, simplemente tuvo algunas malas experiencias antes de mudarse aquí y adoptarme. Perdió a muchas personas que le importaban. No quiere que vuelva a suceder, así que es un poco sobreprotector. Knox se rió de la declaración de Tom. Creo que solo le asusta la reacción de tu madre si te pasa algo. El grupo se rió al pensar en la cálida y agradable sanadora que causaba miedo a cualquiera. Tom sonrió. Te ríes, pero prefiero que mi papá me grite que tener la mirada de mi madre. Estoy decepcionado de tu comportamiento. Ella puede hacer llorar a mis hermanos con una mirada. Andrea le dio un puñetazo a Tom en el brazo. Sé amable. Tu madre es una dulce dama. Ay. Sé que lo está. Solo quise decir que no quieres ponerte de su lado malo. Sus miradas decepcionadas son peores que cualquier grito. Tom se frotó el brazo donde ella lo había golpeado. ¿Eso va a dejar un hematoma? Andrea le dirigió una mirada de simpatía burlancia. Oh, lo siento. Seguro que podrías conseguir que Mary lo besara y lo mejorara. El grupo se rió cuando Mary gruñó ante el comentario de Andrea. Tom miró a las 2 brujas con diversión. Está bien, vamos a buscar el pergamino de Laura para que podamos llegar a las 3 escobas. Compraré la primera ronda de cerveza de mantequilla. Nadie se opuso a esta propuesta y el grupo continuó su camino por el pueblo. 13 de marzo de 1943, Hogwarts. Un susurro que sonaba urgente rompió su concentración. Tomás. Tom levantó la vista de su texto de runas antiguas para mirar alrededor del salón de clases. Shurana lo estaba mirando desde su asiento al otro lado del pasillo. El profesor Vince te hizo una pregunta. Slytherin perdió 5 puntos. Tom rechazó su comentario con un gesto. Todo lo que el profesor cubrió en clase estaba en sus textos de historia de la magia. Al profesor Vince le encantaba divagar sobre las guerras de los duendes. Mientras nadie interrumpiera su conferencia, al hombre realmente no le importaba lo que hicieran los estudiantes. Tom tuvo un examen con el profesor Macmillan a continuación y esa bruja loca era fanática de la exactitud de las traducciones de sus runas. Señor Evans. Tom miró a su profesor ahora. Señor. Estábamos discutiendo sobre los señores oscuros, señor Evans. El señor Olliander planteó la pregunta que evitaría que el próximo señor oscuro se levante. ¿Le importaría responder a su pregunta? Hizo un trabajo extraordinario sobre el tema el último trimestre. Tom había sentido un escalofrío recorrer su columna durante la primera parte de la pregunta de Vince. Su primera respuesta impulsiva fue: manténme feliz, señor. De alguna manera, no creía que esa respuesta fuera muy bien recibida. Profesor, no creo que podamos evitar que un señor oscuro se levante. Cada bruja y mago está constantemente armado con un arma mortal. Un historiador mugle británico llamado Lord Acton dijo: el poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente.
Cuanto más poderoso es el lanzador de hechizos, más tentación tienen de usar su poder para obtener lo que quieren. Una vez que comiencen a usar su poder para forzar su propia posición, será casi inevitable que estén dispuestos a usar magia más oscura. La sociedad mágica en realidad tiende a fomentar ese comportamiento. ¿Estás diciendo que te vas a oscurecer, Evans? Dolores se burló desde el otro lado de la habitación. Tom le sonrió a su compañero Slytherin. ¿Crees que soy un mago poderoso? Gracias, Anton, y la sonrisa desapareció del rostro de Tom. La respuesta a tu pregunta es sí. La habitación se agitó ante esto. Más bien, bajo ciertas circunstancias, sí, podría haber terminado en la oscuridad. Con mi experiencia y poder, desafortunadamente no sería demasiado difícil imaginarme tomando las decisiones equivocadas. De hecho, después de ver algunos de los recuerdos de papá, es demasiado fácil, añadió mentalmente Tom con un bufido burlón. La habitación parecía profundamente perturbada por la admisión de Tom de la posibilidad de que se hubiera vuelto un mago oscuro. ¿De verdad crees que la sociedad fomenta a los señores oscuros? Preguntó un Hufflepuff. Las brujas y los magos automáticamente se remiten a aquellos con mayor poder mágico. Es por eso que tendemos a despreciar a los muggles y los squibs. Un mago pobre pero poderoso o un rico, cerca de Skip, ¿cuál preferiríamos la mayoría de nosotros? Tom preguntó de manera retórica. No creo que esto sea solo cierto para la oscuridad. El profesor Dumbledore inspira mucho respeto en nuestra comunidad debido a su nivel de poder. El profesor Dippet puede ser director, pero el profesor Dumbledore recibe un nivel automático de respeto porque sentimos su poder. Es casi un comportamiento de animal de carga. Un murmullo incómodo se elevó por la habitación ante la pregunta de Tom, pero nadie fue lo suficientemente valiente para responder abiertamente. Para retomar la pregunta de Dolores, si alguna vez me volveré oscuro, les diré que más de una de las personas en esta sala habría estado dispuesta a seguirme a la oscuridad a cambio de poder. Un silencio sepulcral se encontró con la extraña seguridad del pronunciamiento de Tom. Vince parecía haber visto un fantasma. Gracias, señor Evans, por su aporte. ¿Puede volver a lo que estaba haciendo ahora, claro, profesor? Tom asintió alegremente. Una vez que la atención de la clase se desvió, Nott se inclinó para susurrar. Es una forma de destruir completamente la clase, amigo. Nunca te quedarías a oscuras. Tom sonrió pero no respondió. Sabía que Nott lo tomaría como un acuerdo. El almuerzo de ese día fue bastante tranquilo en la mesa de Slytherin. Un gran número de estudiantes en el gran comedor pasaron su almuerzo mirando a Tom y susurrándose entre sí. Incluso sus amigos, con la excepción de Nott, parecían un poco nerviosos. Tom suspiró en su almuerzo. Se dio cuenta de lo estúpido que era hacer sus comentarios en historia de la magia. Una cosa era escribir un artículo para que solo su profesor lo leyera, pero decirlo en clase donde sería malinterpretado y cotillado no era muy inteligente. El abuelo Salazar estaría muy orgulloso de esto, murmuró Tom sarcásticamente para sí mismo. Una mano agarró el hombro de Tom. Tom miró a Nott. El otro chico tenía un brillo travieso en sus ojos. Entonces, Tommy. ¿Ya has elegido un nombre para ti? ¿Qué? Tu nombre de señor oscuro. Lo siento, pero el señor oscuro Evans simplemente no suena demasiado aterrador. El nombre de Grindelwald no es tan malo, al menos si has leído a Beowulf. Tal vez podrías robar uno de la historia. ¿Tu padre te habló de cuando era pequeño? Tom casi se atragantó con su jugo de calabaza ante la pregunta de Nott. Papá nunca mencionó a Voldemort fuera de la casa. ¿Cómo se enteró Nott de eso? Tom miró a su amigo confundido. Te escuché a ti y a tu padre hablando en el campo de Quidditch. ¿Cómo se llamaba? ¿Valer algo? La risa de Tom resonó en el techo y las paredes del gran comedor. Los estudiantes que habían estado susurrando sobre el naciente señor oscuro entre ellos vieron con asombro cómo ese mismo mago estallaba en carcajadas. La risa de Tom pareció tranquilizar a muchos de los estudiantes que habían escuchado los rumores. Tom se sujetó las costillas y trató de contener la risa. Durante el verano, su padre había guardado los recuerdos de haber visto una serie de películas muggles en su pensamiento. Tom disfrutó viendo las películas con su hermano Michael. Michael robó la capa de papá y anunció que era un Java. ¿Cómo podía explicar Tom que habían estado hablando de una película muggle que no se estrenaría hasta dentro de 35 años? ¿El señor oscuro Valer? No está mal, pero ya se ha utilizado, respondió Tom con una voz sin aliento por la risa. Tom, Nott, esto no es gracioso. Mary les gritó.
No creo que esos rumores te ayuden cuando intentas conseguir un trabajo, Tom. ¿Por qué bromearías sobre algo así? Noble sonrió a la bruja molesta. No lo sé, podría ayudarlo a conseguir un trabajo en el ministerio si las historias que escucho son ciertas. Laura y Andrea se rieron cuando Mary comenzó a enojarse más. Tienes que tomarte esto en serio. Estamos en guerra con un señor oscuro y ustedes están haciendo bromas. Dejamos la escuela en 2 años. ¿Sabes? Podrías usar a Potter, sugirió Noit. Legalmente, adoptaron a tu familia en el clan. Tom fingió pensar por un momento mientras Mary aparecía al borde de una apoplejía. Señor Oscuro Potter. Funciona, pero no creo que me quede bien. Mary soltó un pequeño gruñido de rabia mientras se alejaba de la mesa. Oh amigo, creo que vas a pagar por esto, sonrió Noit. Tom frunció el ceño en la dirección en la que su novia se había ido. No entiendo por qué ha estado tan malhumorada últimamente. Se habría estado riendo con nosotros el año pasado. Laura resopló ante el comentario desorientado de Tom. No todos tenemos sus dotes académicas, señor despistado. Mary está preocupada por sus timos y pasa todo su tiempo libre estudiando. Creo que está preocupada por no recibir suficientes clases de éxtasis para calificar para el entrenamiento de Medibrujas. Tom parecía un poco avergonzado por tener que explicarle el comportamiento de su novia. Shurana sonrió ante la incómoda reacción de Tom. También debes recordar que ella está en Slytherin por una razón. Dejando tus esfuerzos a un lado, esta es la casa de los astutos y ambiciosos. Ella quiere el sueño de las brujas de Slytherin, un esposo mago poderoso e influyente. Teniendo al mago en mente, si hace una declaración pública decir que se va a hacer oscuro pone un nudo en ese sueño. No dije que me estaba volviendo oscuro. Estaba diciendo si lo hiciera. Laura se acercó a Not para palmear el brazo de Tom mientras le lanzaba a Shurana una pequeña mirada. Conocemos a Tom. Estoy seguro de que la mayor parte es solo que Mary está preocupada por los timos. Estoy seguro de que pronto volverá a la normalidad. La bruja le dio a Tom una pequeña sonrisa. Por supuesto, hacer algo para mostrar cuánto lamentas haberla molestado tampoco sería una mala idea. 14 de marzo de 1943. Tom llevó a Mary al pequeño salón de clases en un nivel superior de la torre de astronomía. Tom la había sacado de estudiar su texto de transformaciones de 4º año. Después de muchas súplicas, Mary accedió a acompañar a Tom en una caminata corta antes de que comenzara el toque de queda. La bruja adolescente se detuvo en la puerta con una franca sorpresa en su rostro. Esparcida en el piso del aula había una manta de picnic con una canasta llena de comida. Había un pequeño cubo a un lado de la manta con varias botellas de cerveza de mantequilla adentro. Obviamente, se había lanzado un hechizo refrescante en el cubo, ya que las botellas estaban ligeramente heladas. Tom llevó a Mary hacia la manta y la acomodó. Quería disculparme por molestarte tanto ayer. Pensé que no habíamos tenido mucho tiempo a solas recientemente, así que pensé que sería una buena idea. Mary sonrió. Esto es encantador. Tom se inclinó para dejar un ligero beso en los labios de Tom. Tom sintió una sacudida de conmoción recorrer su cuerpo. Nadie fuera de su familia lo había besado antes. Tom se dio cuenta de que le gustaba. Notó que Mary lo estaba mirando con una sonrisa expectante en su rostro. Tom se armó de valor y comenzó a inclinarse. El amo Tommy y la señorita Mary necesitan algo más. Tom y Mary saltaron ante la repentina pregunta. Miraron para ver a Tueaki parado allí con su ropa acogedora para el té y una sonrisa brillante. No, Tueaki. Todo es maravilloso, le aseguró Tom al elfo. Tom trató de comunicarle al elfo que debería irse sin decirlo realmente. El elfo emocionado no pareció captar la indirecta. Pero maestro Tommy, ¿cómo puede ser eso? Ni siquiera ha mirado lo que hemos estado haciendo para usted. Tom sonrió ante la expresión seria en el rostro del elfo doméstico. Está bien, Tueaki, primero probaremos la comida. El feliz elfo aplaudió de alegría. Si necesitas más, solo llámame. El maestro Nod me dijo que necesitarías mucha atención personal esta noche. Déjanos un buen lío para que pueda limpiarlo. Con un ligero estallido, el elfo doméstico se fue. Tom quería golpearse la cabeza contra la pared. Voy a matarlo. Tueaki. Es un amor, no Tueaki. Voy a matar a Not, explicó Tom. Not le dijo a Tueaki que nos prestara mucha atención. Mary le sonrió a Tom de una manera que lo alegró de que ya estuviera sentado. Bueno, podemos disfrutar de la comida que Tueaki preparó para nosotros. Entonces tal vez podamos comer un poco de postre. El estómago de Tom dio un vuelco lento.
Mary le entregó un plato a Tom mientras sacaba comida de la canasta. Oh, Tueaki nos envió una tarta de cerezas. Aquí también hay algunas galletas de chocolate. 3 de junio de 1943. Mi cerebro está entumecido. Tom le sonrió a la bruja que caminaba a su lado. El profesor Macmillan les advirtió que el timo de runas era desagradable. Estoy seguro de que lo hiciste bien, Shurana. Siempre lo has hecho bien en clase. Alégrate de que fue nuestro examen final de timo. El comentario de Tom hizo que una sonrisa gastada apareciera en el rostro de la joven bruja. Gracias. Seguro que obtuviste una O por alguna razón. El comentario de Shurana hizo que Tom se sintiera incómodo. No diría que fue fácil, comenzó a decir. Shurana envolvió su mano alrededor del brazo de Tom. Tom, solo estaba diciendo que eres el mejor mago aquí en casi todas nuestras clases. Tom se encogió de hombros, incómodo. Es natural, supongo. Supongo que vino de tu familia. No puedes permitir que el heredero de Slytherin suspenda ninguna de sus clases, ¿verdad? No digas eso en público. Tom siseó mientras miraba a su alrededor para ver si alguien lo había escuchado. Shurana negó con la cabeza y se disculpó. Lo siento. No pienso inmediatamente después del examen. Está bien, le aseguró Tom. Solo ten más cuidado en el futuro. Shurana sonrió. Gracias. Seré más cuidadosa. La pareja caminó hacia la mazmorra de Slytherin. Cuando llegaron al hall de entrada, Shurana se aclaró la garganta nerviosamente. Tom, ¿puedo pedirte un favor? Claro, me encantaría tenerte en deuda, bromeó Tom. Ya que todos los demás todavía están en sus exámenes, ¿me acompañarás a Hogsmeade? Tom dejó de caminar. ¿Por qué necesitas ir a Hogsmeade? Shurana se sonrojó y miró sus pies. Necesito conseguirle un regalo a alguien. Ella miró a Tom. Es para mi novio. La sonrisa de Tom creció en su rostro. ¿Novio? ¿Cuándo empezaste a salir, tú astuta? ¿Y quién es el afortunado? ¿Quieres venir conmigo? Necesito el consejo de un hombre. Tom sonrió ante los suplicantes ojos oscuros. Sí, iré contigo, pero tienes que decirme quién es este hombre misterioso. Tom disfrutó de burlarse de su amiga tranquila mientras ella se dirigía a los terrenos de Hogwarts. Los dos estudiantes siguieron el camino desde Hogwarts hasta el pueblo. El director Dipek permitió a los estudiantes viajar a la aldea una vez que terminaron sus exámenes. El express no saldría hasta mañana por la tarde, por lo que toda la escuela se descomprimiría esta noche. Vamos, dime quién es. Tom había estado tratando de que Shurana le dijera con quién estaba saliendo durante todo el camino hasta la aldea. Ella siguió riéndose de él y corriendo hacia adelante. ¿Está en nuestra casa? ¿Es Rosier? No, no es Rosier, pero está en nuestra casa. Tom lo consideró por un momento mientras seguía a Shurana. No puedes soportar a Doloth y Mulciber. Todos los de sexto y séptimo años ya están saliendo. Tendría que ser Tarkington o Black. Shurana le sonrió a Tom mientras abría la puerta del boticario. No eres tan malo, Tom. Pasemos aquí primero. Necesito comprar algunos suministros. Quiero comenzar con las pociones éxtasis durante el verano. Entonces, ¿cuál es? ¿Black o Tarkington? Una nueva voz respondió. Black. Tom comenzó a girarse ante el sonido, pero un hechizo se estrelló contra su espalda. Sintió que su cuerpo se congelaba y caía al suelo. En su estado petrificado, Tom no pudo hacer nada para controlarse. Antes de que Tom pudiera golpear el suelo, se sintió flotando. Lo movieron en posición vertical y se volvió hacia su captor. Shurana estaba de pie sosteniendo la mano de Orion Black. Orion Black era un miembro tranquilo de Slytherin. A menudo se juntaba con Tom y sus amigos, pero en realidad no se unía. Tom había pensado que era una especie de amigo. Ahora el niño estaba de pie sosteniendo la mano de una bruja que Tom pensó que era uno de sus mejores amigos mientras sostenía a Tom en un vínculo de cuerpo entero. El gran heredero de Slytherin me derribó poco a poco. Mi maestro me recompensará por esto. La familia Black será la familia más grande de toda Inglaterra. Tom quería gritarle a la pareja frente a él, pero ni siquiera podía mover la mandíbula. En el interior, gritó de frustración. Entonces, un movimiento de más en la tienda llamó la atención de Tom. Los ojos de Tom se agrandaron cuando una hermosa bruja adulta de cabello castaño apareció a la vista. Hola, señor Riddle. Soy Cristina. Mi maestro se ha esforzado mucho para encontrarlo. Cristina. Tom comenzó a entrar en pánico. Tenía que liberarse. Tenía que salir de allí. Ahora relájate, palomita.
No vas a ir a ningún lado, se escuchó un suave pop cuando Tueaki apareció entre Tom y sus captores. ¿Maestro Tommy? El maestro profesor Evans dijo que estabas en problemas. Tom solo pudo parpadear tratando de advertir al elfo. Tueaki debió haber escuchado algo cuando se dio la vuelta rápidamente. ¿Qué le has hecho al maestro Tommy? No dejaré que lastimes al maestro Tommy. Orión dio un paso adelante con su varita levantada. Sé cómo tratar con elfos domésticos insolentes. Kylo Beatrix. Tueaki se levantó gritando en el aire mientras su cuerpo comenzaba a girar. Giró cada vez más rápido hasta convertirse en un borrón. Se oyó un grito espantoso cuando las fuerzas centrífugas destrozaron el cuerpo del fiel elfo doméstico. Pareció pasar una eternidad antes de que el cuerpo ahora silencioso explotara en una nube de sangre. Partes del cuerpo cayeron al suelo por todo el taller. Tom permaneció inmóvil cubierto de la sangre de su amiguito bromeando. Las lágrimas dejaron huellas a través de la sangre en su rostro. Bueno, eso sería más que excesivo, observó Cristina. Ven niño, mi maestro ha esperado bastante cuando el aturdidor lo golpeó. El último pensamiento de Tom fue debería haber escuchado a papá. Notas del autor. Cronología de 1943, Will, enero 2, 3, los alemanes comienzan la retirada de la región del Cáucaso. 10, soviéticos comienzan una ofensiva contra los alemanes en Stalingrado. 14:24 Casablanca. Conferencia entre Churchill y Roosevelt. Durante la conferencia, Roosevelt anuncia que la guerra solo puede terminar con una rendición alemana incondicional. 23, Montgomery toma Trípoli. 27, primer bombardeo de los estadounidenses en Alemania, en Wilhelmshaven. Febrero 2, entrega a alemanes en Stalingrado en la primera gran derrota de los ejércitos de Hitler. 8, las tropas soviéticas toman Kursk. 14:25, batalla de Kasserine Pass entre la división blindada de y panzers alemanes en el norte de África. 16, soviéticos vuelven a tomar Kharkov. 18, los nazis arrestan líderes de la resistencia en Múnich. Marzo 2, los alemanes comienzan la retirada de Túnez, África. 15, los alemanes recapturan Kharkov. 16:20, batalla de los clímax del Atlántico, con 27 buques mercantes hundidos por submarinos alemanes. 20:28, ejército de Montgomery se rompe a través de la línea de Maret en Túnez. Abril 6-7, las fuerzas del eje en Túnez comienzan una retirada hacia el Enfidaville mientras las fuerzas británicas y norteamericanas se unen. 19, Waffen-SS ataca la resistencia judía en el gueto de Varsovia. Mayo 7, los aliados toman Túnez. 13, las tropas alemanas e italianas se rinden en el norte de África. 16, la resistencia judía del gueto de Varsovia culmina. 16-17, ataque aéreo británico en el Ruhr. 22, NITS suspende las operaciones de los submarinos en el Atlántico Norte. Junio 10, directiva Point Blank para mejorar la estrategia aliada. 11, Himmler ordena la liquidación de todos los guetos judíos de Polonia. Julio 5, los alemanes comienzan su última ofensiva contra Kursk. 9-10, aliados desembarcan en Sicilia. 19, aliados bombardean Roma. 22, los estadounidenses capturan Palermo, Sicilia. 24, bombardeo británico en Hamburgo. 25-26, Mussolini arrestado y el gobierno fascista italiano caído. El mariscal Pietro Badoglio asume el control y negocia con los aliados. 27-28, ataque aéreo aliado provoca una tormenta en Hamburgo. Agosto 17-12, los alemanes evacúan Sicilia. 17, ataques aéreos sobre Regensburg y Schweinfurt, en Alemania. Los aliados cerca de Messina, Sicilia. 23, las tropas soviéticas recapturan Kharkov. Septiembre 8, se anuncia la rendición italiana. 9, desembarco aliado en Salerno y Taranto. 11, los alemanes ocupan Roma. 12, los alemanes rescatan a Mussolini. 23, Mussolini vuelve a establecer un gobierno fascista. Octubre 1, aliados entran en Nápoles, Italia. 4, SS Reichsführer Himmler discurso en Posen. 13, Italia declara la guerra a Alemania. 13, segundo ataque aéreo estadounidense en Schweinfurt. Noviembre 6, rusos toman de nuevo Kiev en Ucrania. 18, gran ataque aéreo británico sobre Berlín.
28, Roosevelt, Churchill, Stalin se reúnen en Teherán. Diciembre 24, 26, los soviéticos lanzan ofensivas en el frente ucraniano. Final capítulo 30.